La verdad que presentar o hablar sobre una obra como la de Carlos Rangel, eh, para nosotros, los latinoamericanos que creemos en la libertad, en los valores de la democracia, tiene mucho significado, ¿no? Porque esta obra que edita Faes en el 2007 y que nace en 1976, hace más de 30 años, El buen salvaje, el buen revolucionario de Carlos Rangel, francamente marca un hito, digamos, un antes y un después en el pensamiento latinoamericano. Creo que esa es la fortaleza de la obra, porque es un autor que navega contracorriente en una época, en una década de 70, que estaba contaminada, impregnada por un pensamiento casi único, idílico, y él logra con mucha valentía y con mucho coraje derribar tópicos, prejuicios, mentiras, que hacían pernicioso también el desarrollo de la región. No sé qué pensaba Javier acerca de la obra, ¿no? En realidad, Del buen salvaje al buen revolucionario es una obra desafiante en dos planos. En primer lugar, en el plano político, porque es una obra que tiene la virtud de descubrir los procedimientos, que no solo son los procedimientos de América Latina, sino en líneas generales de la política moderna, de esa política moderna en donde existe el mito de que en la medida en que participan las masas, el fantasma del despotismo está exorcizado. Y Carlos Rangel, en una parte del libro que se llama Las formas del poder político, hace por primera vez, yo creo, es un intento que lamentablemente no se ha vuelto a repetir, yo creo, y no se ha desarrollado, hace una taxonomía, hace una descripción, una caracterización de cuáles son las formas bajo las cuales en América Latina se ha desarrollado un despotismo que pretende reivindicar su condición de heredero del proyecto republicano latinoamericano, del proyecto republicano moderno, que ha utilizado el pretexto de la soberanía popular y de las políticas sociales y de la justicia social Muy para rusaniano, imponerse. ¿no? Muy rusaniano. Sí, absolutamente. Efectivamente, el segundo frente al que desmitifica Carlos Rangel en este libro y como anuncia su título con esta referencia a Rousseau, El buen salvaje, tiene que ver precisamente con los intelectuales, esos intelectuales que ya había denunciado, por ejemplo, Raymond Aron en su famoso opio de los intelectuales, y de los que había dicho Raymond Aron una cosa extraordinaria. Había dicho: el marxismo es esencial en el opio de los intelectuales porque con su doctrina de la inevitabilidad histórica, decía, los blinda de ser rectificados por una cosa tan trivial como la realidad de los hechos. Y eso es exactamente lo que hace Carlos Rangel, poner el pensamiento latinoamericano, ese pensamiento que había sido largamente desarrollado y glosado por el ensayo de interpretación latinoamericana, convertido en algunos casos en clásico de la literatura de la región, poner ese pensamiento, contrastarlo con la realidad de los hechos, es decir, la realidad del subdesarrollo, la realidad del fracaso del proyecto democrático, de las libertades públicas, la realidad de la pobreza, la realidad de la falta de cohesión social y llegar a la conclusión, lógicamente, o por supuesto, mover a la reflexión para preguntarse por qué esta realidad es la que es, por qué se contradice de esta manera tan escandalosa con ese utopismo que está presente en todo ese pensamiento latinoamericano que pretende todavía en el siglo XX, a finales del siglo XX, plantear a Hispanoamérica como una eterna tierra de promisión en la que los males de Occidente deben redimirse y que evidentemente hay que comenzar a mirar a la cara, hay que comenzar a mirar de frente. Sí. Y de hecho, el libro envejece bien, digamos. Es un libro que se vuelve a colocar, digamos, en la vanguardia del pensamiento. O sea, los movimientos populistas que nacen en el comienzo del nuevo siglo y que contienen, digamos, todos los vertidos más tóxicos que ya denunciaba Rangel, sobre todo el indigenismo como apuesta política, digamos, de ese populismo
nuevo, ¿no? Cuya quintesencia, digamos, es el régimen que padece justamente Venezuela, ¿no? El país natal de Rangel. Creo que el libro por eso envejece bien, porque se vuelve a repetir esta historia. Una historia donde se hace muy presente una parte del libro que me parece clave, que es primero el buscar constantemente por parte de la mentira populista, digamos, la causa de los fracasos en el pasado, ¿no? En la historia. Es una política que mira por el espejo retrovisor, cuando la buena política tiene que mirar hacia el futuro, ¿no? Para construir política. La justicia es la que mira para el pasado. Y en este caso, todos los nuevos modelos de democracia maquillada, disfrazada, distorsionada, que sin los componentes esenciales de cualquier Estado de Derecho, que los vemos en muchos países de la región, que creíamos que solamente iban a quedar en Cuba, lamentablemente vuelven a tener las variables que ya denunció Rangel, de encontrar ese enemigo externo que es el culpable de todos los males y quitarnos de cualquier responsabilidad a la América hispana y a las repúblicas de la América hispana de todas nuestras culpas. Y ahí retrocede hasta la conquista y hasta Colón, y con esta manía, digamos, de tergiversar la historia del pasado, manipularla para construir en el presente políticas funcionales a gobiernos caudillistas y populistas, ¿no? Sí, la verdad es que el libro de Rangel fue tristemente profético porque en cierta medida apela a una constante que ya le había apuntado Erich Fromm, que tuvo una gran influencia también sobre los pensadores hispanoamericanos. No hay que olvidar que fue profesor en la UNAM de México, que es este asunto del miedo a la libertad y que está efectivamente muy asociado a la historia de América. Hay que pensar que los descubrimientos que empujan al hombre europeo a lanzarse al mar y a descubrir nuevos territorios y a encontrar nuevos territorios y a conquistarlos, son descubrimientos que están basados en ese giro antropocéntrico del Renacimiento, en donde el hombre se descubre como protagonista de la historia, pero que desde luego le genera un abismo de miedo, de temor hacia lo desconocido, ese abismo del Finisterre, que no se sabía que quedaba después del fin del mundo. El hombre se lanza a buscar lo desconocido, creyendo encontrar cosas prometedoras en este proyecto, pero también con miedo de lo que puede pasar. Y es verdad que desde el momento en que el hombre se pone como protagonista de la historia, siente este miedo. Y en el caso de Hispanoamérica, que está tan vinculada precisamente a esa confianza, ¿no? A esa confianza de los descubrimientos, del progreso científico, de la ampliación del mundo, esta evasión, y por ejemplo Fromm le dedica un capítulo en su famoso libro al tema de la evasión de la realidad, ¿no? Esta evasión de la realidad se plantea desde muy temprano en ese utopismo que muchas veces tiene a Hispanoamérica, al menos como escenario figurado, ¿no? En la como utopía, tierra prometida, ¿no? Eso es en la utopía de Moro, de Campanella, de Bacon, ¿no? Y eso está presente durante toda la historia de Hispanoamérica. La verdad es que en el momento en que Hispanoamérica se lanza a la aventura republicana de construir las nuevas naciones, en el siglo XIX Hispanoamérica está muy poseída de la confianza, de esa confianza propia de la Ilustración, que también está presente en Europa, de la confianza para construir mundos nuevos, mundos más justos, mundos en donde el orden y el poder sean proyectos conciliados con la libertad. Pero luego en el siglo XX Hispanoamérica pierde esa vocación, ¿no? Sí, es verdad, se debilita y en cambio desarrolla un discurso de compensación, un mito compensatorio alienante, en donde pretende divorciarse de la historia de Occidente para encontrar un destino propio, que es un destino exótico y que no es sino una forma de racionalizar sus frustraciones, ¿no? Y es lo que hace también, lo que menciona también Sebrelli o Octavio Paz, digamos, de hacer del exotismo una identidad, digamos, ¿no? Una ficción, digamos, que
que es por mucha parte de la intelectualidad, digamos, de la década del 60, del 70 de América Latina, incorporada en un discurso, en un relato, y que ahora vemos que resurge con una fuerza de temer, digamos, porque se conjuga también con cierta posmodernidad, digamos, que son los fenómenos actuales. Digamos. Sí, eso es un fracaso nacido la, de la muy poco rentable estrategia de atribuir el fracaso precisamente, o de llamar fracasado al modelo que en cambio ha cimentado el progreso de la civilización. Y una cosa, no sé si coincidís, Javier, que tiene el libro, importante, es que esta denuncia constante, digamos, por parte de autores como Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, de que hay un pastel y que a América Latina le han quitado toda su parte, otras regiones del planeta u otros países, la realidad, como decías antes, ha derribado, digamos, esos mitos, porque hay países de la región, como el caso chileno, que es emblemático, que se incorpora, digamos, fortaleciendo sus instituciones y cumpliendo ciertas reglas del Estado de Derecho, que es la separación de poderes, el respeto por las libertades individuales, los derechos fundamentales, la democracia liberal en un sentido amplio, y obtiene unos resultados beneficiosos. En definitiva, la realidad le da la razón a Rangel y le desmorona, digamos, el discurso victimista tan exitoso que ha tenido esa línea y esa corriente de pensamiento de la izquierda latinoamericana de la década del 70. Sí, el problema es que la libertad es una consecuencia de la verdad, por eso está tan asociada al progreso científico, efectivamente al descubrimiento del mundo, y la libertad es un fin en sí misma, es decir, la libertad no está hecha para hacernos felices, ni la verdad tampoco. La libertad es un camino de autorrealización en donde el hombre va apoderándose de su propia esencia, de su propio destino, y en esto consiste la libertad. Lamentablemente, cuando surge este miedo a la libertad del que hablaba antes y se busca un refugio en la seguridad, se busca la mano paternal, tutelar, que nos diga que en realidad no tenemos que buscar nada, que todo nos lo han hecho, que podemos estar despreocupados y seguros en el claustro uterino de nuestra protección por parte del poder, pues claro, eso siempre tiene y sobre todo en momentos de crisis, por ejemplo en momentos de crisis como la actual, como la que está atravesando ahora Europa, tiene un reclamo inevitable, siempre cae bien en gente que está temerosa de lo que le pueda pasar, en gente que va vacilante y con miedo por la vida, y eso lamentablemente siempre va a ser una tentación, esa tentación totalitaria de la que habló también Jean-François Revel, que es el protagonista de Claro, y que descubre, digamos, a Rangel, de cierto modo, dice, acá con la clave, ¿no? Este hombre se está enterando, digamos, en términos españoles, de la vocación opresora, represora, totalitaria, que escondía esta línea de pensamiento con cierta lírica sentimentalera, digamos. Aplaudimos todos latinoamericanos que estamos en Madrid, que la Fundación FAES recoja este libro y ahora también en edición electrónica, y que muchos jóvenes y no tan jóvenes de la región tengan el privilegio de poder tenerlo en su mano y de estirarlo y disfrutar, digamos, del derribo de esos tópicos, prejuicios y mitos tan nocivos, ¿no?, para la región que tiene la izquierda latinoamericana. Muchas gracias.